La gente, buenos días, ¿cómo están? Si estoy despeinado es el viento que me despeina. No se ve, pero se siente. Así es el espíritu de Dios, el Ruaj maravilloso, eh, que nos sustenta, que nos provee, que nos sana, que nos guarda. El espíritu de Dios vino a eso, y nuestro Señor Jesucristo dice que el diablo vino a robar, matar, destruir, pero Jesús vino para dar vida y para darnos en abundancia. Vez pasada te hablaba de lo que hizo David, ¿no es cierto? En sus buenas intenciones, querer hacer un templo, a querer hacerle un templo a Dios, que Dios había diseñado, le había dicho que hiciera así como lo hizo con el arca de la alianza, ¿cómo es? Donde se ponían los panes de la proposición, todo un tabernáculo, ¿no es cierto?, para que los hijos de Israel vieran, porque apenas salieron de Egipto, como lo dije el otro día, ¿no es cierto?, se hicieron un becerro de oro, estaban acostumbrados a ver imágenes y ninguna imagen vieron cuando en las 10 plagas de Egipto, ¿no es cierto?, donde se veía una tremenda manifestación de que aparecían ranas, de que aparecían moscas, de que hubieron tinieblas. Cuando hubieron tinieblas en Egipto había tinieblas, y en donde habitaban, en Gosen, donde habitaban los israelitas, había luz. Así que había una mano poderosa, haciendo todas esas cosas que nadie la vio. O sea, no eran cosas de... No habían, por supuesto que estaba el báculo que Dios le había dado a Moisés para generar todas esas cosas. Le había dado autoridad a un pequeño ser humano, a un ser humano común y corriente, que lo soplase y se muere. Nosotros somos muy sensibles en lo que es la muerte. Sin embargo, ese hombre con ese báculo enfrentó a todo el poder de Egipto. Y, y él se lo dijo antes. El Señor se lo dijo antes: porque yo estoy contra sus dioses. No iba en contra del faraón, que era una persona que estaba sentada en el trono, un títere ahí usado por los demonios, sino que Dios en ese momento estaba contra los dioses que estaban moviendo a Egipto en ese momento. Y si nos damos cuenta en este mundo cómo la parte espiritual mueve a la parte física, ¿no? Fíjate, por ejemplo, la Biblia habla o sea, te hablé el otro día de que somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos un templo, tenemos en el lugar, en la zona del cerebro donde funciona el espíritu, hay parte donde las puede habitar Dios o la puede habitar el diablo. Y vos te das cuenta que en este mundo, ¿no es cierto?, cómo se mueven en la Biblia, ¿no es cierto?, te habla de infinidades de, por ejemplo, en el tiempo del rey Ezequías, donde Ezequías tenía temor porque el enemigo lo estaba acechando. Y Dios le dijo: andá porque yo estoy con vos, andá porque yo estoy con vos. Y Ezequías fue a la batalla. Y Ezequías tenía unos pocos hombres contra millones adelante, tenía miles y miles. Y ganó Ezequías porque dice la Biblia que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo, ¿no es cierto? Es la misma presencia de Dios en la tierra. Mató a 185.000 soldados del enemigo, 185.000, o sea, no eran dos o tres. ¿Y quién ganó la batalla? Ezequías. Si vos mirabas, Ezequías ganó la batalla, pero detrás había un poder oculto que la ganó, ¿no es cierto? Te das cuenta por ejemplo, Sansón. Sansón mató a 1100 filisteos con la quijada de un burro. Agarró una quijada de un burro, ¿no es cierto? Y mató a mil y tantos filisteos, ¿no es cierto? Y te das cuenta que el Espíritu de Dios estaba con él. La fuerza que tenía Sansón era sobrenatural, porque desde chico se había prometido ser nazareo. Nazareo significaba que no se cortaban nunca más el pelo, no tomaban sidra, no tomaban nada alcohólico, comían cosas silvestres.
esa es la parte que tenían como es, que hacían un pacto con Dios, ¿no es cierto? Y Dios lo favorecía, bueno, y a Sansón, por ejemplo, lo favoreció con la fuerza, y la fuerza, te acuerdas, o sea, sabes el tema con Dalila, ¿no es cierto? Que Dalila fue una filistea que se le arrimó, ojo con las mujeres, ojo con las mujeres, ojo con los hombres, o sea, ojo con las personas que tenés al lado, siempre, por supuesto que por los frutos se los conoce. Eh, y Dalila Sansón se dio cuenta que Dalila la que lo quería engañar, ¿no es cierto?, para que él descubriera cuál era la fuente de su fuerza, para que los filisteos lo vencieran. Y eh, eh, Sansón estaba enamorado de Dalila. Y se había dado cuenta de eso, pero le seguía el juego. Y ojo con seguir el juego. Le siguió el juego 2 o 3 veces, ¿no es cierto? Le dijo que haciendo tal cosa, así iba a perder la fuerza. Y venían los que Dalila mandaba, los filisteos, y así no era, hasta que dale, perseverancia, perseverancia, Sansón le reveló la verdad, que si se le cortaba los cabellos, ¿no es cierto?, los pelos que tenía, que se los tenía que dejar sin cortar, iba a perder la fuerza. Y así fue. A la final Dalila le salió, terminó descubriendo eso, lo hicieron y Sansón perdió la fuerza y, y terminó, ¿no es cierto?, humillado por los filisteos. Y en esa oportunidad lo habían atado al templo que los filisteos tenían para sus dioses, lo habían puesto ahí porque hace rato que le tenían ganas, ¿viste? Era un tipo que los vencía siempre. Eh, Así que lo ataron con cadenas a las 2 columnas que tenía el templo. Y ahí Sansón le dijo a Dios, perdoname, o sea, se humilló ante Dios y le habían quemado los ojos, lo habían dejado ciego, le habían metido fierros calientes en los ojos, lo habían humillado totalmente y le dijo Sansón a Dios, le dice, perdoname, dejé ¿cómo es? La dirección por una mujer, dejé la dirección que me habías dado y todo eso, y perdoname, pero dame la fuerza, la última vez que te lo pido, dame la fuerza para morir con ellos. Así que Dios le dio la oportunidad de tener otra vez, por más que se había cortado el pelo y había dejado el pacto con Dios, Dios le dio la oportunidad esa vez de que recuperara las fuerzas. Sansón tiró de las cadenas que le habían atado al templo y el templo lo derrumbó. Habían 2 columnas impresionantes que mantenían el templo al dios ese que le habían hecho los filisteos, y habían miles de personas festejando ahí, comiendo asado, todo eso, porque se habían atrapado al super enemigo, ¿no es cierto? Y el enemigo tuvo la fuerza que Dios le dio, o sea que te cuento esto, bueno, tiró las cadenas, cayó el templo y mató a miles de filisteos, y Sansón murió ahí también. Te cuento esto para que veas que en el mundo natural eh, eh, primero se mueve el mundo espiritual. Y es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Vos fijate en Fidel Castro, por ejemplo. Fidel Castro fue una persona que dejó primero la revolución, las Bahamas, o sea, siempre se fijaron en el bolsillo de ellos antes que los pobres. Y bueno, y fíjate cómo sedujo, yo vi cómo sedujo a Maradona, por ejemplo, cómo lo sedujo, andaba, ¿no es cierto?, Maradona con el toscano, y cómo vino Maradona allá, drogadicto, destruido. ¿Qué le pasó también al Che Guevara? El Che Guevara era un médico acá espectacular, todo el mundo que lo conocía tenía muy buen testimonio con el Che Guevara, que después se le puso el Che Guevara, no me acuerdo cómo era que se llamaba. Porque le decían el Che, ¿no es cierto? Acá en Argentina estamos acostumbrados a decir el Che y bueno, se llamaba Guevara de apellido, entonces le pusieron Che Guevara. Y vemos cómo cambió totalmente la forma de ser que tenía. Era un muy buen médico, dejó todo lo que tenía por la revolución y por todo lo que le inculcó, ¿no es cierto?, Fidel Castro. Y lo mandó a Bolivia, y porque
El Che Guevara tenía mucho carisma y estaba seduciendo a muchas personas. Y no le gustó a Fidel. A Fidel no le gustaba que pasaran sobre él, porque él era el líder, ¿viste? No podía haber un líder, ¿no es cierto?, superior a él. Y lo mandó al frente acá en Bolivia, lo mandó al frente en una cruzada que hicieron acá en Bolivia por droga y por todo eso, porque siempre lo movieron eso. De Fidel pasó de Fidel pasó a los Castro, que todavía están en Cuba. De ahí pasó a Chávez, ¿no es cierto?, en Venezuela, y después Chávez dejó al huevo de serpiente que tenemos ahora, Nicolás Maduro, que te das cuenta que hay un poder detrás de ello, ¿no es cierto?, para seducir a la gente que se está, como en Cuba. Hasta el día de hoy están hablando de Che Guevara y qué sé yo, y están pobres, un toscano en la boca, totalmente destruidos monetariamente, como nación, como espiritualmente. Están ahí en la miseria y siguen todavía, o sea que te das cuenta que hay un poder en la transmisión de cómo es del mensaje, porque el Che Guevara dejó la revolución. ¿Cómo pudieron estar hasta el día de hoy, más de 70 años? El Che Guevara disculpa, Fidel Castro murió con 900 millones de dólares de bolsillo. La hija no sé cuánto son dueños de medio Cuba. Y no es cierto, y toda la gente pobre, fíjate las calles sin arreglar, todo eso, te das cuenta que hay un poder engañoso que los mantiene y hasta el día de hoy. Y después, ¿no es cierto?, eso pasó a Chávez y eso pasó a Maduro, y fíjate con Maduro hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, cómo está ahí, hay algo que lo sostiene, ¿me entendés? Y eso que lo sostiene, ¿no es cierto?, hay un poder una guerra espiritual desde antes de la creación del hombre. Ya cuando el hombre fue creado, ¿quién estaba en el Edén? La serpiente. Lucifer estaba acá y estaba rondando para no perder el poder que tenía. Y bueno, el hombre cedió y le dio la potestad en ese pequeño mandamiento que Dios le había dado. No le des, no me comas de ese arbolito que está ahí, come del árbol que se te dé la gana, 450.000 frutas tenés para comer, pero no me comas del arbolito que está ahí. Bueno, ahí fue tentada Eva y después Adán, y ahí se le entregó la autoridad al enemigo, y hasta el día de hoy, ¿no es cierto? De ahí está la promesa que iban a hacer, de la mujer iban a ser aquel que le iba a aplastar la cabeza al enemigo. Y lo vemos a Jesús, ¿no es cierto?, después de eso, 4.000 años después, que dice, nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte si primero no le ata. Después de que alguien le haya atado, dice, puede entrar y saquear sus bienes. Lo dijo en una parábola, ¿no es cierto?, entendible. ¿Cómo van a entrar, no es cierto, acá si primero no me vencen a mí? Una vez que me venzan a mí, sí, después pueden robar, ¿no es cierto? ¿Me entendés? Eso es lo que quiso decir. O sea que había un príncipe, hay un principado en este mundo, ¿no es cierto?, que se llama Lucifer, que se le entregó la autoridad, el mismo hombre le entregó la autoridad. Jesucristo hace 2.000 años atrás, 4.000 años desde la promesa, que siempre se habló del Mesías, ¿no es cierto?, vino y ató al enemigo por 3 años y medio. En el desierto, ¿no es cierto?, cuando Jesús fue tentado en todas las cosas, y en todas las cosas Satanás no pudo con él. Fue tentado con mujeres, con poder, con todo lo que se lo tienta a los peleles que están en el gobierno ahora, ¿no es cierto?, con buena vida, con poderes, con esto, con los reinos, sí, te voy a dar esto, te doy tierras, te doy esto, te doy aquello, y hacen un pacto, ¿no es cierto?, y tienen poder. Así se sostiene, así se mantiene la condenada de acá de Argentina. 260 causas y se siente la pobrecita del circo. 260 causas, recién han descubierto una y todavía no la pueden meter presa. Si agarran a un ladrón de gallina, a los 5 minutos está chao. Está preso, ¿no es cierto?, esta mujer con 260 causas ya comprobada y condenada por dos veces, y capaz que tenemos una postulada presidente el año que viene. ¿Te das cuenta que hay un poder sosteniendo todas esas cosas? Bueno, Jesús ató a ese enemigo durante 3 años y medio,
el enemigo lo tentó en todo, no pudo vencerlo, entonces Jesús empieza a predicar el Evangelio. Y ahí te das cuenta, y eso lo dijo al principio, ¿no es cierto? Nadie puede entrar a casa de un hombre fuerte si primero no le ata, ¿no es cierto? Una vez que le haya atado, dice, después podrá entrar y saquear sus bienes. Y lo vemos al final, ¿no es cierto? Después que Jesús fue crucificado, eh, muerto, sepultado y resucitó al tercer día, ¿no es cierto? Eh, subió al, primero se habla que descendió al infierno a hablarle a las personas que estaban ahí, ¿no es cierto? A liberar a, a personas que estaban siendo atormentadas por falta de este Mesías. Así que hasta eso le fue a hablar. Y después, ¿no es cierto?, subió al cielo y cuando vuelve estuvo 40 días con los discípulos. Y, y cuando, mientras, ¿no es cierto?, estuvo hablando todo eso, lo estuvo enseñando, cuando se está por ir, dice, me voy, pero no lo voy a dejar huérfano. El Espíritu Santo estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y será predicado este Evangelio, dice, para testimonio a todas las naciones, dice, y luego vendrá el fin. Eh, y un poquito después dice, me voy, porque viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí. Primero le da la autoridad le dio la autoridad a la iglesia, a Juan, Pedro, María, los hermanos de Jesús, 120 personas habían ahí que guardaron la promesa. Y comenzó, si querés leer eso, está en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, y ahí comienzan los Hechos de los Apóstoles, donde ya Jesús no estaba en presencia, pero sí el Espíritu Santo, que los respaldaba y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como la fiel promesa que nos dio Jesucristo. Así que el príncipe de este mundo sigue suelto y sigue con poder en lo que es el mundo secular, que se llama, todo lo que es política, religión, fuerza pública, ¿no es cierto? Hay un manejo controlado, ¿no es cierto?, de parte de Dios, del movimiento de Lucifer. Y pero va a llegar el momento, ¿no es cierto?, de que es el que te quiero hablar, eh, que se le va a dar toda potestad al enemigo, ¿no es cierto? Así como Jesucristo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, el enemigo va a tener también toda potestad acá en la tierra durante 3 años y medio, durante un tiempo, y dice que Dios le da un poder engañoso para que los que no creyeron a la verdad crean a la mentira. Así que Lucifer se está preparando, ese es el nuevo orden mundial, te he hablado muchas veces de esto, ¿no es cierto? El nuevo orden mundial, ya todos ¿cómo es? Las entidades de este mundo, ¿no es cierto? Todas las uniones que se están haciendo, todo lo que es políticamente, se está buscando un liderazgo, que va a ser un liderazgo político, un liderazgo de economía, de moneda, ¿no es cierto? Y un liderazgo espiritual, que ya estás viendo, ¿no es cierto?, que hay un señor vestido de blanco por ahí, que ya hace 1700 años que comenzó con una falsa religión, ¿no es cierto?, que se fue fortaleciendo, es la madre de todas las rameras. Cuando dice en el capítulo 17 de Apocalipsis que la reina, esta prostituta, ¿no es cierto?, que se sienta en la ciudad de las 7 colinas, Roma, ¿no es cierto?, que se viste de púrpura y escarlata, que bebe su bebida inmunda en un cáliz de oro, la identifica muy bien. Aquel que quiera leer el capítulo 17 de Apocalipsis identifica perfectamente a la gran ramera, que es la que se sienta sobre los 7 montes, Roma, la ciudad de las 7 colinas. Bueno, da una identificación perfecta y dice que es la madre de todas las rameras, ¿no es cierto? O sea que hay un liderazgo donde después hay hijos o sea, de eso va saliendo otras rameritas que está uniendo a todas las religiones del mundo. Y ya lo has visto ya hace mucho, o sea, tengo fotos de eso donde
se está reuniendo, ¿no es cierto? A él no le importa nada de lo que esto habla, de lo que habla la palabra de Dios, sino que se han impuesto una agenda que ellos mismos, ¿no es cierto?, la están llevando adelante, que es es directamente la posesión del anticristo, es la posesión del anticristo liderando este mundo. Y lo va a hacer de esas tres maneras: fuerza pública, religión y, como es, economía y política, por supuesto, que el político más grande va a ser el mismo Lucifer encarnado en una persona, que va a ser el que habla el capítulo 13 donde voy a leer las dos bestias. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Lo vemos, ¿no es cierto?, al poder de Hitler, que mató a 6 millones de judíos, ¿no es cierto? Lo vemos lo que hizo, hacía hasta lámparas para poner arriba de las mesitas de luz, la hacía con la piel de los judíos. O sea, vemos una persona totalmente deshumanizada, ya la vimos, ya la vivimos, de esto te estoy hablando hace 70 años atrás, más o menos, 75 años atrás, no hace tanto. Y vimos que ya se manifestó, ya hay personas así, sin espíritu, sin amor de Dios, sin afecto natural. Y acá el Espíritu Santo en el capítulo 13 de Apocalipsis habla de las dos bestias. Una es es el anticristo y la otra el gerente de propaganda, el falso profeta, que lo ves actuando en el mundo, ¿no es cierto?, ya aparejándole el camino al anticristo, haciendo una sola religión. Hoy día estamos acostumbrados también, yo me he dado cuenta que hace como más de 20 días que no uso billetes, o sea, directamente ya me muevo con las billeteras virtuales. Ya la plata va a dejar de ser física, va a ser virtual. Y se va a poner una moneda virtual en el mundo. Va a ser el Bitcoin, una moneda mundial, va a ser no solamente de Argentina, sino que la unidad de lo que se llama el nuevo orden mundial, ¿no es cierto?, va a traer todas esas cosas y ya se están poniendo. Y por eso te hablo de esto, te hablo de esto porque esto que te voy a decir ahora va a pasar y tenés que estar advertido. Primero, si querés abrir el paraguas antes, abrí tu corazón, aceptá a Cristo con todo tu alma, ¿no es cierto? Porque en todos los acontecimientos grandes que ha pasado en la tierra, Dios ha sacado a su pueblo antes. En el diluvio sacó, ¿no es cierto?, armó el arca y sacó a los que tenía que sacar. Los animales inteligentes subieron todos, a los que le dijeron subir, no subieron. Solamente subieron 8, Noé, la esposa, los 3 hijos y las 3 nueras. ¿No es cierto? Después, ¿no es cierto?, en lo que es Sodoma y Gomorra, que venía una destrucción porque se habían degenerado totalmente, y si Dios dejaba eso, degeneraba a todo el mundo en ese momento. Por eso Dios interviene para ir regulando esto, que es una guerra espiritual hasta el fin, una guerra espiritual hasta el fin. Y estamos en el medio de esa guerra, estamos casi en el prólogo, en el final. Ya se está desarrollando todo esto de enfrente de nuestros ojos, y si querés darte cuenta, date cuenta, y si no, cométela. Eh, la salida más grande, ¿no es cierto?, es que Jesús viene antes a buscar a su iglesia. Él prometió venir y sacarlos, ¿no es cierto?, así como sacó antes del diluvio, fue el arca la que lo salvó, ¿no es cierto?, y después vino el diluvio, ¿no es cierto?, y destruyó a todo. Bueno, viene cosas terribles sobre la tierra, cosas que naturalmente, espiritualmente las personas, toda la moralidad de las personas se va a acabar, se acaba el buen sabor, ¿entendés? Las cosas tienen sabor cuando llegas a cierto lugar y te dice, venga, pase, viste, que te tratan con amabilidad, es divino, viste, está siempre el bien y el mal, está siempre delante nuestro. Ese bien es levantado. El Espíritu Santo con la iglesia va a ser levantada de este mundo. Jesucristo lo prometió. Si querés que tenés alguna duda, me podés llamar y preguntarme. ¿No es cierto? Jesús lo prometió de venir a buscar a su iglesia primero, antes de manifestarse y gobernar a todo el mundo. Primero le da la autoridad al enemigo, donde va a actuar durante 7 años, 3 años y medio. Va a ser un gobierno terrible, toda la gente lo va a adorar, dice que le hacen una imagen. Así que la gente lo va a adorar. Así que lo que se viene es un poder engañoso.
para los que no creyeron en la verdad, crean en la mentira. Yo te voy a hablar de esto que está en el capítulo 13 de Apocalipsis, del capítulo, desde el versículo, te voy a hablar del versículo 17, después léelo todo, si querés habla de las dos bestias, habla de cuernos. ¿Querés entender todo eso? Vas a tener que leer la Biblia, te vas a tener que leer a Daniel, Jeremías, Ezequiel. Entonces hay un contexto que te va dando a entender lo que dice acá. Acá habla de dos bestias que son dos personas sin alma, dos personas terribles. Bueno, y te voy a leer el capítulo 13, desde el verso 17 en adelante, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que ninguno pudiese comprar ni vender si no tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. He aquí la sabiduría, el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues número de hombre, y su número es el 666. Se dice, o sea, el 666 en hebreo significa el que el octavio significa habla del octavo de un octavo rey, ¿no es cierto? Después del orden vendrá el octavo, dice en una moneda que han hecho ahora. Nadie tiene la justa de que si esto va a ser. Para mí es un chip, ¿no es cierto? Que ya muchos coincidimos en eso. Es un chip que se va a poner en la mano, en la frente, y nadie va a poder comprar o vender si no tiene ese chip. Y eso, ¿cómo va a estar tú? Imagínate ahora que no puedas comprar harina.